La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, tocayos. Mi nombre es María Fernanda y acabo de hacerme mecenas. Llegué a vosotros a través de mi hijo Quique, un joven arquitecto expatriado, como muchos, que también es un fan de La Cafetera y que sé que os escucha cada mañana. Vosotros sois el hilo de Ariadna que nos une y que nos conecta con la realidad. Gracias por ese periodismo valiente que practicáis. Estoy muy feliz de formar parte de la resistencia. Muchas gracias por estar ahí. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El Amazonas arde. El Ártico se derrite. Las temperaturas suben. Las sequías se intensifican y aumentan las tormentas e inundaciones. A veces, una pequeña acción, repetida por mucha gente, puede generar una fuerza que mueva montañas. Únete al movimiento global que está despertando. Cambiemos el sistema, no el clima. Il consumismo è un virus che intacca la fede alla radice, perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai. E quando si vive per le cose non bastano mai. Sempre insoddisfatti e arrabbiati si alza il livello dell'odio. Los derechos del pueblo no se negocian, se exigen. Por eso, como Consejo Regional Indígena del Cauca, los derechos no se negocian. Por eso, también les hemos llamado a que retiren ese proceso de reformas que viene afectando al pueblo. El tema del derecho al estudiantado, el derecho a la salud, el alto costo de los combustibles en este país. Today, I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment. I commend our committee chairs and our members for their somber approach to actions which the president had not made necessary. Informar que el despido del que se ha estado hablando es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género y entendemos que estas situaciones son inadmisibles. ¿Ustedes niegan las irregularidades? Sí, como hemos dicho esta mañana, nos remitimos al comunicado oficial que ha dejado el partido clara su posición. El único sadomasoquismo que tiene Vox es consigo mismo y debería hacer un ejercicio de reflexión profunda. Aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores, son menores, es infancia.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Ya veo que os habéis levantado más de una pronto para estar aquí en directo en la cafetera, a pesar de que sea festivo, porque aquí seguimos resistiendo, no podemos descansar ni un día. Así que muy buenos días a todas y a todos. Hoy es 6 de diciembre, como sabéis, y bueno, aparte de que es el día de la Constitución, ese día en el que recordamos, en el que tendríamos que recordar como el día del cumplimiento de la Constitución, para que al menos hubiese un día en el que se cumpliese la Constitución, en el que se cumpliesen derechos como el derecho a la vivienda digna, el derecho a unas pensiones adecuadas, el derecho a unas condiciones laborales sin discriminación por sexo, el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues en tiempos como los que estamos viviendo habría que recordarlo y bueno, podríamos proponer hasta un día por el cumplimiento de la Constitución española, pero como sabéis, pensando en global, pensando en el planeta que tenemos y en el planeta que vamos a dejar a las futuras generaciones, hay que recordar que hoy es un día que va a marcarse en el calendario como una movilización global, una manifestación global contra la emergencia climática, con el contexto que tenemos de la COP25 y también de la contracumbre, de la Cumbre Social por el Clima. Hoy se van a llenar las calles contra la emergencia climática. Además, va a dar una rueda de prensa la propia Greta Thunberg. Va a dar una rueda de prensa en torno a las 4 de la tarde informando sobre esa misma manifestación y sobre también los objetivos que se plantean desde Fridays for Future y muchas otras organizaciones. Y a las 6 de la tarde en Madrid, desde Atocha hasta Nuevos Ministerios, se va a plantear una manifestación que va a terminar además con varios discursos, entre ellos el de Greta como digo, al final de la manifestación. También va a haber ciertas actuaciones y precisamente para poner en el foco mediático, en el foco político y en el foco público la necesidad de que salvemos el planeta en el que estamos viviendo. Algo tan obvio, pero que en circunstancias como las que estamos viviendo, en contextos como en los que estamos viviendo, las obviedades tienen que recordarse más que nunca. Pero también hoy es viernes y como cada viernes vamos a hacer un repaso de la prensa internacional. ¿Cuáles han sido los temas más comentados en la prensa internacional? No solamente de la actualidad española, sino también a nivel internacional. Y también vamos a hablar en ese podcast con Neutral de Plata o Plomo. Vamos a hablar de la serie documental The Devil Next Door, sobre un hombre acusado de ser Iván el Terrible, que era un guarda de un campo de exterminio nazi. Así que conoceremos esa historia a través de esa serie documental. No vamos a intentar no hacer spoilers para que también podáis verla quienes no la hayáis visto. Así que id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia. A todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y en días como hoy, ya sea que estéis descansando y escuchando desde la cama, que estéis por la tarde viéndolo, escuchando este programa en vuestro sofá, o incluso también que os sirva como previa para la manifestación de este mismo viernes, pues son días también para la resistencia. Ya tenemos por aquí a Ayla, a Ángel, Elena Noruega, Edi, Lara Cor, muy buenos días. También por aquí está Mamen. Todos esos madrugadores que estáis aquí de buena mañana un viernes festivo, pero como digo, sigue habiendo motivos para resistir, sigue habiendo motivos para movilizarse y también para reivindicar, sobre todo en días como hoy, derechos como el derecho a vivir en un planeta que no destruyamos, y también esos derechos que están en la Constitución española y que, bueno, pues seguimos reivindicando. De hecho, como cada 6 de diciembre, os proponemos a través del hashtag no solamente hablar de esa emergencia climática, sino también de aquellos artículos que consideráis que deberían cumplirse en mayor o menor medida
con el hashtag LaCafetera6D, almohadilla LaCafetera6D. Y antes de empezar, hay que recordar que programas como este son posibles gracias al esfuerzo económico, a esas aportaciones económicas que hacen los mecenas, las mecenas como María Fernanda, que nos enviaba además ese audio tan cariñoso y que poníamos al principio del programa. Así que muchísimas gracias a quienes estáis cada mañana, cada tarde, cada noche y a quienes además también aportáis económicamente a este programa, porque hay que recordar que este programa se financia única y exclusivamente con las aportaciones de sus oyentes para poder hablar libre e independientemente. Así que, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase back the dark, I'm gonna see you again. Y como decía Félix Rodríguez de la Fuente, tendríamos o deberíamos evitar ser la civilización de la basura. En este contexto nos vamos hasta las portadas de periódico, las principales portadas españolas. Bueno, en el diario El País hablan de esa huelga contra la reforma de las pensiones que paraliza Francia, dicen, un paro masivo del transporte ferroviario y manifestaciones multitudinarias. Lo escuchábamos además al principio del programa. Si lo escuchábamos en Francia, las
protestas después de esa huelga masiva contra la reforma de las pensiones, como dicen desde el diario El País. Ha sido objeto de portada de muchos periódicos y en concreto en el diario El País también lo llevaban en otros periódicos, como por ejemplo directamente en La Razón hablaban de huelga indefinida, de batalla campal, decía el diario La Razón, en Francia contra la reforma de las pensiones. Pero también en otro orden de cosas hablan en el diario El País sobre el acuerdo de gobierno, ese acuerdo de gobierno todavía pendiente, porque hay que recordar que seguimos con un gobierno en funciones, y dice: el Partido Socialista acelera para lograr la investidura el próximo 19 de diciembre. Dicen que el rey iniciará las consultas el próximo martes y hablan de que el optimismo crece en los socialistas antes de la reunión con Esquerra Republicana, pero como decimos, hasta la fecha todavía no hay grandes avances públicos, al menos de cara a las negociaciones del acuerdo de gobierno. También, si nos vamos hasta Estados Unidos, dicen: los demócratas dan vía libre a la presentación de cargos contra Trump. Lo escuchábamos al principio del programa y hablaban precisamente de ese impeachment contra Donald Trump. De hecho, Pelosi anunciaba que el Congreso procederá a la acusación formal contra Donald Trump y lo hacía de la siguiente manera. Today, I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment. I commend our committee chairs and our members for their somber approach to actions which the president had not made necessary. Si lo dicen en el diario El País, dicen: proclamó ayer que hay pruebas suficientes, dicen, de abuso de poder por parte de Donald Trump que justifican el inicio formal del impeachment. Los cargos contra el presidente podrían votarse antes de Navidad y dicen que el veredicto final dependerá del Senado en el próximo mes de enero. Y también llevan el caso en el diario El País de la superviviente que fue reanimada de una hipotermia en el Pirineo, volver a la vida tras 6 horas en paro cardíaco. Dicen que Audrey Marsh, una británica de 34 años, volvió a la vida tras más de 6 horas en paro cardíaco por una hipotermia severa al perderse en los Pirineos. Y bueno, ha sido bastante objeto de noticia en medios digitales. Y también, para terminar, en el diario El País se van hasta la petrolera saudí Aramco, que realiza la mayor salida a bolsa de la historia. Pero ojo aquí, porque efectivamente se habla del avance de la extrema derecha y también de la connivencia con el discurso de la extrema derecha. En concreto, Donald Tusk, presidente del Partido Popular Europeo, dice: flirtear con la extrema derecha puede llevar a pensar como ellos. Solo parece que desde el Partido Popular en España están empezando a reaccionar, al menos públicamente, contra ciertos discursos de la extrema derecha, aunque solo sea porque les señalan a ellos como esa derechita cobarde. De hecho, escuchábamos a Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, que señalaba a Abascal por fragmentar la derecha. El único sadomasoquismo que tiene Vox es consigo mismo y debería hacer un ejercicio de reflexión profunda. La derecha española ha sido una derecha fuerte cuando hemos caminado juntos. Pasó hace 100 años y vuelve a pasar ahora. Cuando la derecha española se fragmenta tenemos problemas. Y lo que no podemos es convertir, desde luego, la política en un enfrentamiento entre las formaciones políticas de derechas. Se está equivocando Santi Abascal. Bueno, por una parte la fragmentación de la derecha y un poco también lo que decíamos aquí en el programa ya desde hace tiempo, que solo la derecha podrá combatir a la extrema derecha y por eso depende de ellos que no avancen estos discursos totalitarios. Escuchábamos a Díaz Ayuso, que bueno, hablaba de los menores no acompañados, criticaba lo que considera ultraizquierda, pero ojo, que también se dirigía a la extrema derecha y les recordaba que son menores de edad. Aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores, son menores, es infancia. Pero es que los señores de la izquierda, la ultraizquierda, con su moralina de quitar las concertinas y los abrazos y la inmigración descontrolada tampoco. Pero es que ustedes menos todavía, señorías de Vox, porque ustedes me preguntan qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista.
Pues ¿qué quiere que le diga? Para mí todas las conductas incívicas, todas son condenables. Claro, de ahí depende también un poco lo que dice Elena Noruega. Dice, las palabras se las lleva el viento, recuerda. Y efectivamente, de las palabras a los hechos hay un trecho. Porque hay que recordar que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos y también de la extrema derecha. Así que efectivamente se puede criticar y deben criticar a la extrema derecha si realmente creen en la democracia, pero efectivamente hay que recordar que los hechos son los que son y que efectivamente ella es presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a los apoyos de la extrema derecha. Siguiendo además con el tema de los menores no acompañados, Nacho Murgui de Más Madrid hablaba precisamente de la situación en la que se encuentran y recordaba que los menores no acompañados están bajo la tutela de la bandera y lamentan el uso partidista que se hace muchas veces de los símbolos del país por parte de la extrema derecha, precisamente para ir en contra de cuestiones tan fundamentales como la protección de los menores. En un momento como este, después de los hechos que ocurrieron ayer en el centro de acogida, o bueno, cuando tenemos sobre la mesa también un nuevo asesinato por violencia de género, utilizar, como se ha hecho de manera partidista, tanto la bandera como la Constitución, como los símbolos que nos unen, a mí me produce una enorme tristeza. Haciendo referencia a los menores no acompañados, a los niños que están bajo la tutela de las instituciones españolas, no se nos olvide que esa bandera debe dar cobijo y debe también arropar a esas personas vulnerables que vienen, que están aquí y que están bajo la tutela de las instituciones españolas, es decir, de las instituciones a las que representa esa bandera. Porque efectivamente la Constitución española reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra también el derecho y la obligación, también los deberes humanos, de los que además hablaba aquí Pilar del Río, los deberes humanos de José Saramago, que tenemos ese deber humano de proteger a la infancia, de proteger a los menores, sean de donde sean. Es algo tan obvio que, como digo, en contextos tan complicados y tan difíciles y tan oscuros hacia los que nos vamos últimamente, hay que recordar este tipo de obviedades. Los niños hay que protegerlos. La protección de la infancia es algo universal y es un deber humano. Pero en otro orden de cosas, seguimos con las portadas de periódico. En el caso del diario ABC, titulan "Arranca el impeachment contra Trump" y dicen: en una encarnizada guerra política, la Cámara de Representantes abre por cuarta vez en su historia el proceso previo para destituir al presidente de Estados Unidos. Y destacan la declaración de Nancy Pelosi diciendo: no nos ha dejado otra opción, nuestra democracia está en juego. Y la declaración de Donald Trump diciendo que esto no es más que una gran farsa. Además, en el diario El Mundo hablan de esa polémica en torno a Unidas Podemos. Dicen: el abogado de Podemos conserva los apuntes de los sobresueldos. Calvente afirma que altos cargos perciben un extra de 300 euros en metálico y llevará las pruebas al juez. Dicen que denuncia el robo de discos duros para destruir pruebas de pagos e infidelidades de la cúpula. Y es que efectivamente nos encontramos con esa noticia, con esa polémica en torno a Unidas Podemos. En concreto, decían desde Europa Press: Podemos aclara que despidió a su abogado por supuesto acoso sexual y esta anuncia una querella por calumnias. De hecho, ellos se remitían a ese comunicado que ha lanzado la propia formación y así lo explicaban cuando les preguntaban sobre este mismo asunto. Informar que el despido del que se ha estado hablando es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género. Y entendemos que estas situaciones son inadmisibles. ¿Ustedes niegan las irregularidades? Sí, como hemos dicho esta mañana, nos remitimos al comunicado oficial que ha dejado el partido clara su posición. El caso es que Podemos explicó este jueves que esta semana tomó la decisión de despedir a José Manuel Calvente como delegado de protección de datos después de haberle abierto un expediente por acoso sexual y laboral a una compañera. Y el despido de Calvente se hizo público este mismo miércoles, después de que su compañera del equipo legal y hasta ahora responsable de cumplimiento normativo del partido, Mónica Carmona, denunciara que ambos iban a ser cesados por investigar, decía, irregularidades muy graves que podrían comprometer, decía, seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal y afectaría, decía, a miembros de la cúpula.
Por su parte, fuentes del partido, recordamos, como han explicado en ese audio, niegan las acusaciones después de hacerse públicas y este jueves desvelaban que el motivo del despido de Calvente es una investigación por acoso sexual y laboral que puso en marcha Podemos tras la denuncia de una compañera. También en el diario El Mundo se van hasta las protestas en Francia. Dicen que el pulso a Macron por las pensiones paraliza París. Hablan de protestas masivas e incidentes en una huelga que se alarga hasta el lunes. Y hablan también de que Pedro Sánchez no recurre al Tribunal Constitucional el desafío del Parlamento contra el fallo del procés. Dicen que Felipe VI empezará además la ronda de consultas para la investidura el próximo 10 de diciembre. Y hablan del impeachment a Trump, hablan de vía libre al impeachment. Dicen Trump usó su poder para beneficiarse personalmente. Esa es una cita que recogen en el diario El Mundo, una cita de Nancy Pelosi. Y además hablan del caso del Camacho, de 16 atracos, 2 homicidios y un secuestro y de fuga en fuga. Hablan de ese caso. Y también en el diario La Razón hablan del caso hablan de Cataluña, de la Carta Magna del Día de la Constitución, con una encuesta de NC Report que dice que la mayoría rechaza dar más poder a Cataluña en la Carta Magna. Dicen que más del 70%, según esta encuesta, es contraria a una reforma del Estatut y a permitir un referéndum, y que 7 de cada 10 piden cambios para evitar que se repita el bloqueo político. Esto quiere decir que se dé más fuerza a los grandes partidos, se entiende. Además, hablan de la crisis en Podemos. Dicen Iglesias alega que el abogado despedido era un acosador, asegura que las denuncias de irregularidades financieras son una venganza y recogen esa bronca entre Ayuso y Monasterio que además hemos escuchado hace unos minutos tras el ataque al centro de los Menas. Así lo titula el diario La Razón, que habla del caso de los menores no acompañados y de esa pequeña bronca pública entre Díaz Ayuso y Monasterio. Además, también titulan, como en otros diarios, en el diario La Razón, vía libre al impeachment contra Trump. Y dicen que la presidenta de la Cámara de Representantes pidió ayer formalmente la redacción de cargos para someter a juicio político a Donald Trump. Y bueno, pues de hecho lo llevan en su imagen de portada. Pero aunque no estén las portadas de papel, hay que recordar que hoy es 6 de diciembre y que es una fecha también importante, en este caso contra la emergencia climática, y convocada una manifestación contra la emergencia climática. La convocan, entre otras organizaciones, Fridays for Future, y hablan precisamente de la necesidad de salir a la calle, de reivindicar la protección de nuestro propio planeta. Y de hecho lo pedían así. El Amazonas arde. El Ártico se derrite. Las temperaturas suben. Las sequías se intensifican y aumentan las tormentas e inundaciones. A veces, una pequeña acción, repetida por mucha gente, puede generar una fuerza que mueva montañas. Únete al movimiento global que está despertando. Cambiemos el sistema, no el clima. Heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown.
silence melts around. Il consumismo è un virus che intacca la fede alla radice, perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai. E quando si vive per le cose non bastano mai. Sempre insoddisfatti e arrabbiati si alza il livello dell'odio. Se alza el nivel de odio. El consumismo es un virus. Lo decía hace unos días el Papa Francisco, pero también si nos vamos a otras cuestiones internacionales, también hay que seguir bien de cerca lo que está ocurriendo en países como Chile, donde continúan las reformas legislativas, las medidas legislativas que precisamente pretenden evitar, frenar, reprimir las protestas sociales. El proyecto anti-encapuchados, el proyecto anti-saqueos, el proyecto anti-barricadas y el reciente proyecto que permite a nuestras Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica de nuestro país y liberar a cientos de carabineros para que puedan cumplir su labor de proteger el orden público y la seguridad ciudadana. Efectivamente, los diputados aprobaron el proyecto de ley antisaqueos, lo que llaman la ley antisaqueos, que avanza hacia el Senado y además fue precisamente aprobada también en el Senado esa ley antisaqueos. El caso es que continúan las reformas legislativas que además están siendo muy cuestionadas por las organizaciones sociales porque denuncian que están intentando reprimir las protestas sociales y es algo que no se debe consentir. Aún así, continúan las protestas en Chile y también, ojo, en Colombia. Los derechos del pueblo no se negocian, se exigen. Por eso, como Consejo Regional Indígena del Cauca, los derechos no se negocian. Por eso, también les hemos llamado a que retiren este proceso de reformas que viene afectando al pueblo. El tema del derecho al estudiantado, el derecho a la salud, el alto costo de los combustibles en este país, el alto costo de los peajes que hacen más cara la vida del colombiano menos favorecida. Hoy las reformas están favoreciendo a las empresas multinacionales grandes de este país y desfavoreciendo al ciudadano de a pie. Efectivamente, siguen las protestas en Colombia. Indígenas y sindicatos de Colombia iniciaron ese paro contra el gobierno de Duque y además le advertían precisamente de eso, de que no van a consentir que se siga sufriendo esa desigualdad. Por ejemplo, varios medios decían los indígenas protagonistas del tercer paro contra Duque en 3 semanas. En esta menos masiva tercera huelga desde el gran paro nacional del pasado 21 de noviembre se convocaron más de 130 concentraciones y más de 180 marchas en todo el país y escuchábamos precisamente a esos indígenas colombianos que decían y que exigían que los derechos del pueblo no se negocien. Así que vemos cómo continúan las protestas sociales por todo que van creciendo las protestas sociales por Latinoamérica, no solamente en Chile sino también en Colombia continúan en pie de lucha precisamente por sus derechos. Y lo recordábamos, hoy es viernes. Los viernes dedicamos un espacio a repasar los temas más comentados en la prensa internacional, cómo nos han visto a la actualidad española, pero también cuáles han sido los temas más comentados a nivel global, para no perder la vista, porque si no, nos quedamos precisamente en eso, en que hoy, por ejemplo, solamente sea el Día de la Constitución, cuando hoy es un día importante también a nivel global contra la emergencia climática. Sobre los asuntos globales, sobre la prensa internacional, nos habla Pilar de la Peña y también hablamos con Ana Pastor en ese podcast de Plata o Plomo y en este caso vamos a hablar de esa serie documental que se llama The Devil Next Door, precisamente sin spoilers, pero contando un poquito para que incluso nos animemos a ver esa serie documental. Así que comenzamos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que hacemos un análisis en este programa sobre la prensa internacional y los viernes lo que hacemos es observar la manera en la que se fijan en España, cómo ponen atención en España y cómo proyectan la imagen de España en el exterior. Y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y te quería preguntar, Pilar, claro, entiendo que la COP estos días ha tenido un gran protagonismo en los medios de comunicación internacionales. Se ha hablado mucho de las lagunas de España en medio ambiente, ¿no? Sí, la verdad es que eso me ha llamado la atención. Es verdad que la mayor parte de los medios internacionales se han hecho eco del inicio de la cumbre, han destacado el esfuerzo que ha hecho España por organizar esta cumbre en un mes tras renunciar Chile, que era la sede oficial a su organización por las protestas que había en el país. Pues ha habido artículos de LSECO, de Xinhua, de muchísimos medios destacando esto, pero sí es verdad que numerosos medios han aprovechado o han además de resaltar esta celebración de la cumbre, y Le Monde, por ejemplo, hablaba de la ambición climática que España intenta evidenciar ante el mundo con la organización de esta cumbre, pero muchísimos medios se han fijado en digamos, el retraso que tiene España en algunos aspectos y algunos de los problemas más acuciantes para el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, me parece que la semana pasada mencionábamos algo, ¿no? France 24 hablaba de cómo no había sido una prioridad, y luego muchos medios se han hecho eco de los problemas en el Mar Menor, que además han sido muy recientes, la asfixia del Mar Menor. Numerosos medios franceses han publicado reportajes sobre esto. He visto en La Croix, en France Info, en Sud-Ouest, en el diario alemán de Tag Zeitung, todas estas lagunas, este problema en el Mar Menor. También la destrucción en Ibiza ha provocado un documental en la BBC, alertando un poco de cómo podíamos estar matando una isla paradisíaca como Ibiza, ¿no? Destacando un poco que es un referente pues, a nivel de turismo, pero cómo esa fortísima presión que sufre y muchas agresiones pues están provocando un grave deterioro en la isla. También Libération, el diario francés, ironizaba un poco, recogiendo un poco este intento del alcalde de Madrid por posicionarse como un gran referente, por intentar reivindicar que Madrid es una ciudad que estaba apostando por el medio ambiente. Recordaba que en realidad pues muchas de sus medidas indicaban que había pasado la preocupación por el medio ambiente a un segundo plano. Es decir, además de resaltar la importancia de esta cumbre y el año crucial ante el que se encuentra la lucha contra el cambio climático en todo el mundo, pues muchos medios han abierto bastante el foco y se han dedicado un poco a resaltar esto, ¿no? Los logros de España en cierta forma y también todo lo que tiene pendiente. También has tenido la oportunidad de hablar con algún corresponsal internacional que te hablaba sobre esto, ¿no? Sí, con Brigitte Kramer, una corresponsal alemana que vive además en Baleares, y conversamos esta semana un poco sobre cómo veía la COP, una persona que además pues lleva 20 años viviendo aquí en España, el hecho y la preocupación que había en España por el medio ambiente y qué podía suponer un poco de cara digamos, al impulso de políticas medioambientales en España. Y esto es lo que nos contaba. Yo creo que esta cumbre es una oportunidad de oro para España y para Madrid, porque da mucha visibilidad a España y a Madrid y llega en un momento justo porque el gobierno en funciones y sobre todo la ministra Teresa Rivera, para mí es la primera ministra de Medio Ambiente que realmente me transmite credibilidad y que se ve comprometida con el tema. Entonces, podríamos esperar que esto sería un punto de inflexión, ¿no? O sea, una vez pasada la cumbre, que la política medioambiental de España coja un camino diferente hasta ahora, que se haga política medioambiental de verdad. Así que puede representar una oportunidad. Desde luego, yo creo que de lo que no cabe ninguna duda es del éxito político que se ha marcado Pedro Sánchez
consiguiendo que la cumbre se celebre aquí en España, ¿no? Que ha tenido una gran notoriedad, está siendo muy destacado en medios de todo el mundo y de pronto nos han colocado en el escenario. Mira, yo en ese sentido me parece interesante porque es un gesto, hemos hablado mucho de cómo Pedro Sánchez era especialmente destacado en esta política de gestos, pero es un poco lo que decía esta corresponsal, es un gesto que desde luego le está saliendo bien porque además su protagonismo en la cumbre ha sido resaltado también en numerosos medios y por varios corresponsales internacionales y quizá puede servir, pero podría servir para realmente provocar un cambio, ¿no? Y provocar una mayor apuesta por las medidas y por las políticas ambientales aquí en España, incluso a nivel local, y bueno, vamos a ver si se traduce en esto, ¿no? Y en avances y en logros mayores en este campo. Oye, ayer tuvimos conocimiento de este suceso en un centro de acogida de niños y menores, el lanzamiento de una granada desde el exterior. Esto ha tenido una cierta repercusión en España, no la que merecería un caso así, pero sin embargo sí que hemos visto que ha tenido algo de repercusión en el exterior, ¿no? Sí, he encontrado bastantes medios internacionales que se hacían eco de ellos, que les llamaban la atención, sobre todo pues The Guardian, que a su vez ha hecho que otros medios británicos como The Independent o The iNews publicaran noticias, también The Irish Times, Le Figaro, el diario francés, todos ellos se hacen eco de este incidente que sí ha llamado la atención y ha desatado un cierto grado de alarma en los medios internacionales y en el exterior, sobre todo porque bueno, hablan de cómo una granada ha sido lanzada a un centro de acogida de menores inmigrantes, un centro de acogida que todos enfatizan pues ha sido criticado e instrumentalizado por Vox durante la campaña electoral, ¿no? En este caso todos los artículos que he visto recuerdan que Santiago Abascal mencionó el centro concreto de Hortaleza en el que ha sido lanzado esta granada pues en el debate, pues relacionándole con un aumento de criminalidad, que también Rocío Monasterio ha estado criticando o señalando al acrónimo con el que se conoce a estos inmigrantes, a los MENAs, como un problema de seguridad. Y sí que es verdad que bueno, se cuidan mucho digamos de relacionar ambas cosas, pero sí que les ha llamado la atención y han destacado eso, ¿no? Como además el artefacto tuvo que ser desactivado por los artificieros, provocó la evacuación del centro y sobre todo varios medios han destacado que además no es la primera vez que ese centro era objeto de ataques y que vuelve a poner un poco el foco sobre este problema. Y ahora que como telón de fondo todo esto se están dando las conversaciones para formar gobierno, es la primera vez que un partido más allá de la izquierda del socialismo puede conseguir entrar en el Consejo de Ministros. Esto ha despertado una cierta curiosidad en el New York Times. Sí, el New York Times, de hecho, publicaba un reportaje con un titular así de cómo los outsiders de izquierda en España están a punto de entrar dentro, ¿no? De entrar en el sistema, de entrar en lo que es en el gobierno y de tener poder. El artículo era de su corresponsal, Rafael Meiner, que lleva bastantes años en España y que, bueno, es bastante conocedor de la actualidad, y repasaba un poquito la trayectoria de Pablo Iglesias y de Podemos, ¿no? Explicaba que había sido bastante rocosa, hablaba de una trayectoria pues bastante agitada, pero en este momento si se confirmaba la coalición y las negociaciones para recabar el apoyo parlamentario necesario, pues podía cristalizar en que por primera vez España iba a tener un gobierno de coalición y que además iba a convertirse en uno de los pocos países de Europa en tener ministros de extrema de izquierda, del far left, que es como denominan a Podemos en el exterior, para pues un poco para diferenciarlo de lo que es la socialdemocracia y el centro izquierda. Es verdad que extrema izquierda, far left y far right en el exterior no tienen exactamente la misma connotación que extrema izquierda, pero es verdad que utiliza esa expresión, aunque en el artículo también viene a decir algo así como que esta perspectiva de que haya un gobierno pues de coalición entre el PSOE y Podemos inquieta menos de lo que podría pensarse fuera, incluso se ve como un mal menor, ¿no? Incluso viene a decir algo así como que mientras el Partido Socialista tenga el control de la política económica, pues incluso no va a tener demasiados problemas en Bruselas, porque preocupa mucho más el hecho de que en España se mantenga el bloqueo político y no haya posibilidad de formar gobierno. Y en otras noticias no relacionadas con nuestro país, quizá lo que más protagonismo ha tenido ha sido la cumbre de la OTAN, ¿es posible? Sí, esta semana realmente por todo lo sucedido, lo comentábamos ayer, incluso por esa anécdota del vídeo de varios líderes hablando un poco, burlándose un poco de Donald Trump,
realmente la cumbre de la OTAN, que era una cumbre un poco particular porque se celebraba para celebrar el 70 aniversario de la organización, pues realmente ha copado todas las portadas. En un primer momento porque hubo un pequeño enfrentamiento entre Donald Trump y Emmanuel Macron, que había llegado a decir que la OTAN, antes de que se empezara a celebrar, llegó a decir que la OTAN era una organización que estaba en muerte cerebral y que había que reformarla, y Donald Trump pues salió a criticar al presidente francés, a considerar y a asegurar que esas declaraciones eran inaceptables, y protagonizó una especie de enfrentamiento que luego ambos intentaron pues mitigar en una comparecencia conjunta. Pero lo que ha evidenciado esta cumbre es que realmente la OTAN se encuentra en un momento de crisis, quizá la mayor que ha tenido en sus 70 años, y hay muchas críticas y muchas opiniones que consideran que tiene que evolucionar o que adaptarse y cambiar. También ha habido además tensiones con Turquía. Todo esto se produce en un contexto en el que además, lo hablábamos ayer, pues Rusia y China han protagonizado un acercamiento. Realmente la OTAN pasa por un momento complicado, y vamos a ver en qué resulta toda esta crisis y toda esta tensión que está cogiendo. También es verdad que en esta cumbre se señaló a los países que Donald Trump, esa vieja reclamación suya de que aumente el presupuesto para gastos de defensa, pues se habló incluso de España. Es decir, la OTAN realmente está un poquito atravesando una situación difícil, y todos los medios internacionales se han hecho eco de ello. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pai. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, ya sabéis que en este espacio analizamos las series de televisión, las películas, los documentales, estas nuevas formas de expresión audiovisual que se han convertido en un retrato costumbrista de la sociedad moderna y que analizamos cada semana con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Últimamente hablamos mucho de Netflix, se ha dado la casualidad, no es que tengamos ningún tipo no cobramos de Netflix, puedes decirlo. Pero es verdad que hay un documental que está teniendo una grandísima repercusión, es de una docuserie que se llama The Devil Next Door, y me decías, Fernando, tienes que verla porque es muy impactante, le va a impactar mucho a los oyentes. Ivan the Terrible was one of the cruelest people who ever existed on the planet Earth. This was a man who stood outside of the gas chambers with a sword and cut off the breasts of Jewish women, who pushed children into the gas chambers and did so with a relish. A mí me ha gustado muchísimo. Me parece que es interesante. Es una serie de 5 capítulos más o menos cortos, o sea que puedes hacerla así en un día o un par de días. Y trata de lo siguiente. Voy a intentar, ya sé que a ti los spoilers te dan igual, pero voy a intentar explicarla lo menos posible. El diablo en la puerta de al lado, ¿no? Es uno de los vecinos, viene a explicar la historia de Iván el Terrible, un supuesto, ahora especificaré por qué digo supuesto, nazi, que era uno de los trabajadores terribles de uno de los campos de concentración durante el Holocausto, y es un tipo que está en Estados Unidos muchos años después, es un abuelito con sus hijos y sus nietos, un trabajador más y un creyente más del sueño americano. Y de repente a ese señor, que como digo vive en Cleveland, en Ohio, el gobierno israelí le pide una orden de detención y extradición porque es Iván el Terrible, el tipo que llevaba uno de los campos de concentración en Polonia concretamente. Bueno, pues lo primero que ves de esta historia es a ese señor en archivo. Es una serie documental, por tanto no es ficción, y el archivo la verdad es que es increíble. A mí todo lo que tenga que ver con el archivo me gusta mucho, y te cuenta un poco la historia oficial
antes de saber quién es este tipo. Te dice que es un inmigrante ucraniano que llega a Estados Unidos y que forma parte de la plantilla de trabajadores de Ford, donde había muchísimos en las plantas de Ford, muchísimos inmigrantes, ¿no? Ya sabemos cómo se construyó Estados Unidos también durante muchas décadas, a pesar de que su presidente actual no le guste recordarlo. Y él, como digo, se establece allí, tiene su familia allí, sus hijos, sus nietos, todos nacen allí. Y de repente, pues ocurre esto. Y durante un buen rato, el documental incluso te diría que te hace dudar, porque él siempre defiende, al principio sobre todo, que no es él, que hay una confusión de identidad, que él no es Iván el Terrible, que él es un tipo ucraniano y demás, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Witnesses testified that you herded the Jews into the gas chamber. Why would they say that? I really don't know why they give it that evidence, but why they give it that evidence now? Why they don't give it that evidence on 45 when the war was ended? Were you ever a guard in an SS Nazi extermination? Never. En principio era un ciudadano más que vivía en Estados Unidos y que es identificado por un grupo de judíos como Iván el Terrible, pero era conocido en su barrio, un trabajador retirado que vivía en Estados Unidos, un señor mayor rodeado de su familia, aparentemente inofensivo, que vive en la puerta de al lado, y después de ser identificado por algunas de sus víctimas en Israel, Israel pide su extradición, ¿no? Sí, efectivamente, y lo interesante es que, como tú decías, es identificado por varios de los supervivientes, en concreto del campo de Treblinka en Polonia, que es el lugar donde Iván el Terrible ejecutaba toda su maldad, ¿no? Lo que cuenta el documental es que Iván el Terrible es un tipo que se hizo cargo de las cámaras de gas y que no solo daba paso y entrada a la gente que iba a ser gaseada, sino que tenía una crueldad horrible y les hacía todo tipo de cosas terribles, ¿no? Y bueno, muchos de los supervivientes del campo, de los pocos que hubo, pero gran parte de ellos le identifican a través de una fotografía. Entonces, un tipo que ha estado investigando durante muchos años, bueno, pues acaba dando con él, y acaba dando con él en ese pueblecito, como dices tú, en concreto en Cleveland, y el gobierno israelí se mueve y pide su extradición, pero claro, durante un tiempo tanto él como su familia lo niegan y bueno, hay un juicio y toda su familia piensa y cree que es inocente. No sé si de cara al público, y luego ellos conocían la historia, desde luego públicamente siempre defendieron que no era él, que esa persona con la que se le vinculaba no era ni su padre ni su abuelo. Es una docuserie, ¿no? Es decir, que no tiene actores, son imágenes reales. Son imágenes reales. A mí me recuerda mucho, creo que no hemos llegado a comentarla aquí, The Keepers, que es la historia de la monja asesinada que se investiga muchos años después por dos señoras mayores maravillosas, ¿no? Y es también todo archivo real. Aquí no hay actores, no hay ficción. A pesar de lo cual se ha generado una polémica porque el gobierno polaco ha hecho una queja oficial a través de las redes y también públicamente, ha hecho una queja porque creen que no se especifica que Polonia estaba invadida por los alemanes cuando se explica que él trabajaba en este campo de concentración, y ha habido cierto malestar porque creen que no se cuenta realmente lo que ocurrió, ¿no? Y ya sabes que hay muchos problemas ahora con algunas de las docuseries o de las series no de ficción, porque quizá se cruza alguna línea que yo creo que en este caso tiene más que ver con ese mapa concreto cuando focalizan el campo de concentración que con la historia en sí, que ya te digo que no se ahorra nada de lo que hacían y de lo que hacía en concreto este personaje. Several months after I started to work at the Ministry of Justice in Israel, Dennis Goldman gives me a box and he says, "This box contains the transcripts of depositions and trial of a man by the name of John Demjanjuk." When I opened the box, it was unequivocal that John Demjanjuk was Ivan the Terrible, the person who stood outside the gas chamber in what was called the Himmelstrasse, the road to heaven. La historia es fascinante, o sea, un tipo que vive completamente metido en la sociedad norteamericana y que se descubre que tiene aparentemente un pasado atroz y es descubierto por sus víctimas, reclamado, procesado por delitos de lesa humanidad, pero es verdad que esta manera de contar las cosas y que sea un guionista el que haga el retrato, que conduce un poco la historia en función de sus intereses, también relacionados con pues un poco la estructura de cinematográfica, ¿no? Llamar la atención a través de la propia película,
¿A ti qué te parece esto? Que lo estamos viendo en otras historias, como tú misma dices. Sí, yo creo que hay diferencias. Por ejemplo, aquí comentamos Chernobyl, que ha sido hiperaclamada, pero que también provocó ciertas dudas. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Porque Chernobyl es ficción, aunque está basada lógicamente en un hecho real, y hay quien ve propaganda en contra de la Unión Soviética y hay quien ve también cierta justificación por cómo eran aquellos años, ¿no? Esto no es ficción. Me parece que, pues hemos hablado también de Muerte en León, ¿no? Muerte en León me parece que cuenta bastante fiel los hechos que cómo sucedieron. Efectivamente, si tú le quieres dar literatura o ficción y engañas o tocas los hechos como ocurrieron, especialmente hechos sensibles donde fueron asesinados tantos millones de personas, pues claro, no, estás engañando. Pero bueno, luego hay territorios claramente de ficción. Chernobyl es uno, o The Crown, que todavía no he visto la nueva temporada, pero The Crown es un ejercicio de propaganda maravilloso de la monarquía británica, ¿no? Pero claro, es ficción. Nunca sabremos, aunque hay cosas que sabemos que han sucedido, cuánto se toca de conversaciones privadas, por ejemplo, de la reina con algunos de sus ayudantes. Aquí hay mucho archivo. Bueno, es como Wild Wild Country, ¿no? Tú puedes decir, ¿cuánto de esto ocurrió? Bueno, pues es la forma en la que lo cuentan los protagonistas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, creo que uno de los capítulos arranca con, creo recordar que el nieto, que es un chaval joven, yendo a la casa en la que vivía su abuelo allí en Cleveland y recordando, ¿no?, cómo él vivió toda esa historia cuando sus padres eran jóvenes y demás. O sea que, bueno, es el punto de vista, lógicamente, por un lado de la familia y por otro lado de las víctimas. Pero yo creo que la polémica no está tanto en este caso en si se han inventado algo como en que quizá deberían haber incidido más en el tema de Polonia. Claro, no, yo lo digo tanto por el rigor como por el interés que pueden tener, que aunque sea un documental, pero bueno, está hecho por guionistas, está hecho por gente especializada en el ámbito del cine, ¿no?, de la cinematografía, y por lo tanto pueden conducirte a llegar a ciertas conclusiones más allá de los datos que hayan encontrado, ¿no? O pueden tener prejuzgado cualquiera que sea el desenlace, ¿no?, más allá de la investigación que puedan llevar a cabo. Pero en todo caso es un experimento interesantísimo. Yo estoy viendo Peaky Blinders. Ya me dijiste, yo todavía no he visto. Sí, pues me la habían recomendado y sinceramente es fantástica. Claro, ahora entiendo por qué estaba recibiendo tan buenas críticas, pero te la recomiendo. Veré esta, me pondré de deberes verla porque no la he visto todavía. Son 5 capítulos cortos, o sea que yo creo que es fácil. Pero te recomiendo Peaky Blinders porque sinceramente está bastante bien. Y tenemos que ver, creo, ¿no?, El Irlandés, aunque me dicen que son 3 horas y pico o 4, pero yo tengo ganas de verla. El Irlandés. ¿Cómo funciona? Y nos lo habían pedido algunos oyentes también del programa, que teníamos que hacer ese análisis sobre el Joker, que ha suscitado tanto debate, tanta polémica, la violencia o no, la manera en la que lo retratan, la ambigüedad de esta especie de relativismo en el que nos enfrentamos. Los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, y todo eso es un debate interesante. A ver si aprovechamos en estos días, aunque sea en Navidad, para hacer los deberes. Para verla y comentarla. Es que no damos abasto. Exactamente. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. ¿Nos recuerda? El Ártico se derrite. Las temperaturas suben. Las sequías se intensifican. Y aumentan las tormentas e inundaciones. A veces, una pequeña acción, repetida por mucha gente, puede generar una fuerza que mueva montañas. Únete al movimiento global que está despertando. Cambiemos el sistema, no el clima. The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend. So I'll just smile quietly instead. Y aquí llegamos al final del programa. Todavía no nos vamos. Nos vamos a quedar un poquito más recordando el día que es hoy. Y además
Ismael Ruiz, oyente de este programa, proponía además un nexo de unión entre hoy, que es Día de la Constitución, entre el Día de la Constitución y hoy, que además también es un día global contra la crisis climática que estamos viviendo. Ismael Ruiz recoge ese artículo de la Constitución, ese artículo 45 de la Constitución española, y dice... Este artículo dice que todos tenemos el derecho del disfrute de medio ambiente y el deber, ojo, el deber, no solamente el derecho, sino el deber de protegerlo. Habría que recordar que igual se nos ha olvidado la segunda parte. La primera la tenemos muy clara, disfrutar del medio ambiente hasta explotarlo. Pero la segunda es la gran cuenta pendiente que tenemos con el entorno en el que vivimos y al que hemos explotado, que es el deber de protegerlo. Efectivamente, en el artículo 45 de la Constitución, todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Y también dicen, los poderes públicos velarán por la utilización racional, ojo, racional, de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Parece que estaban anunciando lo que precisamente está pasando a día de hoy. Solamente la solidaridad colectiva va a poder exigir y va a poder acabar con esta crisis climática, al menos frenar esa destrucción del planeta que nos estamos cargando, ese planeta además en el que vivimos. Es que ni siquiera por puro egoísmo estamos haciendo nada precisamente contra esa destrucción del planeta, pero hay que recordar que también muchas veces querer es poder y que lo primero es la iniciativa, esa solidaridad colectiva y sobre todo creer que podemos cambiar el mundo. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Drift away, speak to my heart, reminding me. Como dice Xavi, oyente de este programa, dice, mientras no cambiemos el sistema, es que precisamente hay que empezar por ahí. Lo contaba además Javier Gallego esta semana en la cafetera y hablaba de la necesidad también de ir al problema de raíz. El cambiar el sistema, cambiar la forma de consumo, cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, precisamente por eso, ¿no? De hecho, el lema de ese vídeo que anuncia la manifestación de este mismo viernes, el lema es cambiar el sistema y no el clima. Es una cuestión efectivamente de cambiar nuestros hábitos, de cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno y también, yo creo que también de iniciativa. Es una cuestión de iniciativa. Claro que tiene que servir salir a la calle para reivindicar precisamente la supervivencia de nuestro propio planeta y hoy además se prevé que haya una gran movilización. Además, hemos sabido que Greta ya ha llegado a Madrid. Os podéis imaginar el revuelo que se ha creado en la estación de tren. Ha llegado finalmente en tren. Sobre todo a pesar de aquellos
aquellos agoreros que ya decían que sí, claro, va a ser una contradicción que venga, que viniese en coche, que viniese en tal. Bueno, pues al final ha venido en tren, el caso es que ha llegado a Madrid. Es verdad que tenemos que ir jugando con esas contradicciones para conseguir combatirlas, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema que es capitalista, en un sistema que está a favor de una forma de consumo que está destruyendo nuestro planeta, y por eso es importante cambiar desde la raíz. Y también ir jugando con esas contradicciones para conseguir combatirlas. Siempre habrá contradicciones, siempre que estemos en un sistema que además está en contra de nuestro propio entorno, en contra de nuestro propio planeta. Pero esto lo decimos siempre. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo, evidentemente siempre vamos a tener contradicciones mientras vivamos en un sistema que es puramente machista. Pero con eso tenemos que ir jugando y tenemos que seguir avanzando precisamente para conseguir nuestro propio verso. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta: que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Bueno, voy a intentar quedarme un poquito más aquí en la sobremesa, pero no va a ser mucho más porque tenemos muchas cosas que hacer. Como dice Ayla, dice, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Dice, la resistencia le interesa. Dice, ¿vienes a la manifestación? Sí, me voy a pasar por la manifestación y además vamos a acercarnos también antes, a mediodía, a la rueda de prensa que va a dar Greta, y a las 6 de la tarde está convocada la manifestación en Madrid, en Atocha, y el recorrido es hasta nuevos ministerios, donde allí pues va a culminar con una serie de actos en los que, como dijimos, pues va a estar Greta, también va a estar otras personas como Javier Bardem y sí, o sea, ese va a ser mi comienzo de fin de semana y además tengo que contaros que la resistencia crece, o sea, claro que es posible ir cambiando el sistema desde la resistencia porque estamos en todas partes. El otro día, además, ayer mismo estábamos aquí con... Esto os lo cuento además en confianza porque nadie nos escucha. Pero estábamos tomando algo aquí en casa y entonces, bueno, pues mi compañero de piso se trajo a un amigo y entonces estuvimos ahí hablando, unas cuantas personas, tal. Y yo dije, bueno, yo os dejo, que mañana tengo que levantarme pronto porque además, bueno, pues tengo que trabajar a diferencia de vosotros y demás. Y les digo, bueno, tengo que levantar muy pronto. Y entonces el amigo me dijo... Y eso dicen, ¿cómo es que trabajas mañana? Es que trabajo en un programa de radio, tal. Entonces se quedó como bloqueado, como súper paralizado, en plan, a ver. Y le dije, se llama La Cafetera, tal. Y me dice, no me lo puedo creer. Y claro, ya me quedé súper avergonzada, pero porque me da mucha vergüenza estas cosas. Y de hecho me puse roja como un tomate. Y me dice, no me lo puedo creer. Dice, ¿trabajas con Fernando Berlín? ¿Eres María? Tal. Y yo, sí, bueno, tal. Entonces, claro, me morí de la vergüenza. Y claro, ya hemos estado hablando muchísimo tiempo. Pero claro, me dice, mira que me sonaba algo tu voz. Dicen, pero no caía. Bueno, pues estas cosas pasan, amigos y amigas mías. Y la verdad es que me encanta que pasen estas cosas. Porque siempre tenemos cosas que comentar. Y además lo estáis comentando por aquí.
Y bueno, pues simplemente decir que la resistencia está repartida por todo el planeta y que claro que podemos resistir, claro que podemos cambiar el sistema, claro que podemos hacer de este mundo un mundo mejor porque estamos escondidos pero no desaparecidos por todo el planeta. Así que bueno, anécdotas como esta nos demuestran que somos muchas las que pensamos que efectivamente un mundo mejor es posible. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Efectivamente, hoy es la manifestación contra la crisis climática, pero no es, ni mucho menos no va a ser la última, como ya anunciaban desde Jóvenes por el Clima. Esto es solamente el principio de un gran fenómeno que tenemos que seguir teniendo en el foco precisamente para frenar la destrucción del planeta. Y nada, os deseo un buen fin de semana. A quienes además ya estáis disfrutando de ese super puente, pues que lo disfrutéis descansando o dándolo todo o las dos cosas, y sobre todo que viváis, que la vida son 2 días y que tenemos que arriesgar, tenemos que pensar que efectivamente solamente hay una vida y que tenemos que disfrutarlo. Así que nada, sabéis que podéis escuchar este programa a través de Spotify, del canal de Telegram, de Twitter, de YouTube. Estamos en muchísimas plataformas. De hecho, algunas ya nos compartíais, ¿no? Cuál había sido el podcast más que habéis escuchado más durante este año en Spotify, y afortunadamente era La Cafetera. Así que os animamos a que, bueno, pues ya que se puede escuchar además desde Spotify, que todo el mundo lo tiene, pues que además lo recomendéis. El hashtag de hoy es @LaCafetera6D, @LaCafetera6D. Podéis ir comentando también la actualidad del día a través de ese hashtag, porque seguimos resistiendo las 24 horas, no nos vamos. Y nada, os deseo que tengáis muy buen fin de semana, que nos escuchamos el próximo lunes, que también va a haber programa, así que tenéis que estar en alerta. Y nada, desearos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos escuchamos y nos comentamos el próximo lunes, y recordar que si estás escuchando esto, no estás sola, que si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Estamos en todas partes resistiendo y sobreviviendo. Muy buen fin de semana. Resistencia. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me free, you pick me up.